Existe vida en Marte. Hemos escuchado hablar sobre las enfermedades. La falta de accesibilidad es uno de los problemas más fastidiosos a los que se enfrentan las personas con discapacidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo te trasladarías de tu casa a la escuela o a tu trabajo si tuvieras que usar muletas? Como recordarás, en Generación H ya hemos hablado sobre este tema, que al día de hoy sigue siendo uno de los mayores retos que las ciudades enfrentan. ¿Cómo podemos hacer del espacio público un lugar más incluyente y de fácil acceso para todas y todos? Para indagar en estas cuestiones y porque estamos conscientes de la urgencia de ofrecer soluciones, en Generación H queremos insistir en el tema y por eso hoy nos visitan unos jóvenes muy talentosos y comprometidos con la sociedad que traen un proyecto de innovación tecnológica que te sorprenderá. Así que por favor ponte cómodo y quédate con nosotros que ya comienza Generación H. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a una edición más de Generación H. Estamos transmitiendo desde los estudios de Heraldo TV y les recuerdo que con mucho gusto pueden ustedes sintonizarnos en el canal de su preferencia. En el caso de Sky, pueden hacerlo a través del canal 161. Está la programación de Heraldo Radio que pueden sintonizar en el 98.5 del FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara en el 100.3 y en el caso de Tampico lo pueden hacer en el 92.5. ¿Es correcto, señor? Nos faltó Easy, canal 151, en el cual pueden también sintonizar esta transmisión y, por supuesto, a través de la transmisión que llevamos a cabo en nuestras redes sociales, mismas que están en su pantalla en estos momentos y están a sus órdenes para que podamos conversar. Queremos platicar con ustedes y queremos conocer cuáles son los temas que ustedes quieren ver aquí en el programa, a quiénes quieren que invitemos y, por supuesto, qué quieren que les preguntemos. Y el caso del tema que tendríamos el día de hoy es bastante relevante porque, como escuchaban en la introducción, no siempre quienes no sufrimos una discapacidad nos ponemos en el lugar de los demás. No siempre pensamos que por donde pasa uno, no pasan necesariamente todos. Y pensar en los demás en términos urbanos, en términos de soluciones que no dejen solos o dejen fuera a quienes sufren de algún tipo de discapacidad, cada vez es una tendencia más relevante, no solamente en México, es a nivel mundial, pero en México se están llevando a cabo innovaciones muy interesantes. Y es el caso de los invitados que tengo el día de hoy, que ya escucharon, y si me permiten voy a utilizar mi hashtag favorito, porque vaya que merece, señor. Si está usted de acuerdo, ¿le parece? Superen eso, novatos, para los invitados que tengo el día de hoy para platicar sobre este tema. Y déjenme darles la bienvenida. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. ¿Me regalan su nombre, por favor? ¿Qué están estudiando y cómo se llama el proyecto en el que están participando? ¿Qué tal? Mi nombre es Brandon Michel Vázquez Guadarrama. Estoy estudiando licenciatura en Administración y Estrategia de Negocios y el proyecto se llama ChairGoes. Perfecto. Bienvenido, Brandon. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Soriano Gonzaga. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería, Innovación y Desarrollo y pues voy en tercer semestre, entonces todavía me falta tiempo. Muy bien, Alejandro, me da mucho gusto darte la bienvenida además nuevamente al programa. Habíamos tenido la oportunidad de platicar contigo de temas relacionados y la oportunidad de platicar hoy sobre discapacidad y accesibilidad nos parece un tema súper interesante desde muchas aristas, pero para ir empezando y platicando con la audiencia, ¿cómo podríamos definir accesibilidad cuando hablamos de discapacidad? Pues la posibilidad de poder trasladarte en sí, la posibilidad de ir a tu trabajo de una forma accesible, de entrar de una forma eficiente, precisamente sin tener trabas en tu vida cotidiana. Pocas veces hacemos, más bien al revés. Todos alguna vez hemos hecho el ejercicio de caminar algunos metros con los ojos cerrados. Todos hemos hecho el ejercicio de simular o emular algún tipo de discapacidad y rápidamente nos damos cuenta de lo complicado que se convierte nuestro entorno en todos los sentidos. Interactuar en todos los sentidos se convierte en un verdadero reto. Reto que nosotros mismos, cuando hacemos el ejercicio, nos detenemos a los pocos segundos y decimos, ay, no, sí está muy rudo, no, si es que sí está rudo. Pues claro que está rudo, pero lo rudo es que hoy muchas personas viven día a día así y no tienen una consideración en este sentido. ¿Por qué es importante considerar, para cuestiones de discapacidad, soluciones en accesibilidad? Pues considero que debe haber innovación para poder ayudar a tener una mejor calidad de vida a las personas, porque desgraciadamente no tienen las mismas oportunidades, no las mismas capacidades.
La misma capacidad de poder hacer una vida cotidiana como una persona común. Lamentablemente esas limitaciones les ha provocado a lo mejor no conseguir trabajo, salir a hacer una vida que ellos quieren, es como cualquier otra persona, los limita bastante, desde como me comentas el problema de accesibilidad, hasta muchas trabas que pueden llegar a tener en el camino. Entonces eso es lo principal que para ellos pues en su vida cotidiana les molesta o no pueden continuar con ella. Esta tendencia de accesibilidad es una tendencia que ha venido creciendo a nivel mundial y en México cada vez más nos damos cuenta de que hay más consideración al respecto. ¿Es así? ¿Cuál es la fotografía que tendríamos en este momento de esa situación en México? Pues considero que se ha aumentado un poco más la accesibilidad en nuevos años, porque cuando comenzamos el proyecto era mucho menor. Ajá. O sea, más que nada nos enfocamos a solucionar el problema del sistema de transporte colectivo, que no había nada de elevadores. Ok. En ese tiempo pues llevamos como 3 años con el proyecto y pues encontrar un elevador en el metro era casi imposible. Ahorita afortunadamente pues hay tal vez uno más o 2 o 3 y pues entonces siento que se ha ido mejorando, pero seguimos teniendo muchas fallas en todo eso de la accesibilidad. Y pues también en la educación, por ejemplo, lo que estacionan en los lugares de discapacitados o en la rampa de discapacitados. Es un tema muy grande, no solamente de gobierno, sino también de la parte de la comunidad o de las personas como tal. ¿A qué se debe que como sociedad nos cueste tanto trabajo generar empatía cuando hablamos de la convivencia urbana? Porque a los de los coches se les va la vida en dejar pasar a un ciclista, a un peatón, y ya no digas a alguien que esté discapacitado, porque no solamente no lo dejan pasar, le echan el coche encima, nos echan el coche encima. Y si vamos en el coche, que eso es lo curioso, nos transformamos y echamos el coche encima. Sí. Entonces es muy curiosa esa dualidad, porque si caminamos, somos bien conscientes de los espacios, de la invasión de los mismos, y del poco respeto al peatón y todo esto. Pero si vamos en el coche, como Pluto, nos convertimos en superenergúmenos y se nos olvida muy rápido. ¿Por qué es esto? Lamentablemente la gente ahora no tomaba esa conciencia. ¿Por qué? Porque ellos no sufren las problemáticas que las personas con discapacidad. Es decir, por ejemplo, en los cajones de estacionamiento se estacionan y no lo respetan. Por la misma situación que las personas con discapacidad sí lo necesitan, un espacio amplio para bajar de su vehículo y también en las rampas, por ejemplo, para poder subir con la silla. Pero en este caso muchos vehículos se estacionan sobre las rampas, al ladito y los tapan. Entonces, es una manchadez eso, Brandon. Exactamente. Lamentablemente es lo que queremos hacer también conciencia a la gente. En la actualidad, pues los jóvenes estamos empezando a hacer pues un cambio. Entonces, desde ahí empezar a decir, oye, ¿sabes qué? Ten conciencia, respeta esos lugares, esas rampas de accesibilidad, porque ¿a poco si tú tuvieras un familiar o si tú mismo estuvieras en esa problemática, te gustaría que te hicieran eso? Claro, por supuesto. Y sienten que en efecto nuevas generaciones tienen una visión más incluyente en este sentido, más de consideración hacia crear espacios específicos para discapacitados. O sea, en general, ¿estamos más abiertos al tema? Estamos, me noto ya en nuevas generaciones. Pues considero que sí, nos han educado o empezado a educar de una forma diferente, como anteriormente a nuestros papás no lo hacían, o también por la accesibilidad. O sea, nuestros papás tal vez en su momento no tenían que viajar tan lejos o tenían que tener tanto tráfico en la Ciudad de México, y ahorita pues es una nueva generación que tiene que solucionar nuevos problemas como es la accesibilidad. Ahorita pues el metro no estaba tan lleno, ahora no te puedes subir ni siquiera a hora pico, entonces... Oiga, no, estaba viendo unas imágenes estos últimos días, ha estado intensa la cantidad de gente que está en el metro y de verdad subirse es todo un reto. Si pensamos en alguien que tenga algún tipo de discapacidad, si de entrada llegar a los andenes sería todo un reto, ya no me quiero imaginar subirse. Pero sobre accesibilidad, nuestra redacción nos preparó un reportaje, como siempre, y le agradecemos además a nuestros redactores la oportunidad de ayudarnos a entender mejor los temas. Vamos a ver sobre la accesibilidad y regresamos a echar chal con nuestros invitados. La accesibilidad es el derecho de los habitantes a usar la ciudad y sus servicios sin restricción alguna. También podemos decir que se trata de la posibilidad que todos los seres humanos, con independencia de sus capacidades físicas o cognitivas, tienen de utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio o producto. Hay que mencionar que la accesibilidad es un tema del que no solemos percatarnos, con todo y que atraviesa todas y cada una de las áreas en las que nos desenvolvemos: educación, salud, cultura, trabajo, vivienda, seguridad social, transporte, comunicaciones, diseño urbanístico y muchas más. Por lo tanto, no se trata solo de adaptar los espacios, sino de comenzar a pensarlos y producirlos con la premisa de que sean para todos.
Ya lo comentábamos, no es cosa sencilla y es todo un reto. Por eso la importancia de que, como comentaba incluso Alejandro, no es una responsabilidad de una sola parte. Gobierno, empresas, sociedad, debemos involucrarnos porque de otra forma es imposible convertirnos en una sociedad que sea verdaderamente considerada en términos de accesibilidad. ¿Cuáles son, y ya nos platicabas tú, Brandon, al principio del programa, algunas, ayúdenme a listar más de los impactos que se tiene cuando no hay consideración en accesibilidad para quienes tienen una discapacidad? Para empezar, por ejemplo, en las empresas, cuando una persona con discapacidad que tiene la misma eficiencia en el caso de conocimientos, Sí. no les dan empleo precisamente por lo mismo. Las empresas actualmente quieren rapidez. Precisamente hablamos de dinero, se ahorran ese tipo de cosas. Entonces, se les hace más fácil contratar a una persona que esté bien que contratar a una persona con discapacidad, siendo que a veces ellos pueden hacer las cosas más eficientes. Claro. Entonces, claro. por el simple hecho de a lo mejor no poner un elevador, no tener esa posibilidad de incluirlos, Sí. entonces ellos pues sufren bastante porque no tienen desempleo, dependen de sus familias y es un tema bastante complicado que la mayoría de estas personas, por ejemplo, un dato duro es de el 90% de las personas con Sí. discapacidad no trabaja. 90%. Exactamente, no Es trabaja. altísimo. Depende de familiares, amigos o personas. Entonces, por lo mismo ellos quieren hacer su vida cotidiana. Hay veces en que también caen en depresión por lo mismo. Ok, que esto es importante porque entonces no solamente en términos laborales que nos estabas listando ahorita, Brandon, sino incluso entonces en el entorno familiar, el que no haya una consideración de accesibilidad a toda la familia o a quienes conviven cerca de quien tiene esta discapacidad, afectan la vida de todos los demás en la medida en la que esta persona no pueda o transportarse o llegar o estar en algún lugar si no es con la ayuda de alguien. Exactamente, los Ok. afecta muchísimo porque tan solo quieren ir a la tienda, dependen de alguien. Sí. Entonces, las personas lo que quieren es, voy a la tienda sin ningún problema a pesar de que use una silla de ruedas o tenga algún otro tipo de discapacidad. Entonces, pero no lo pueden hacer por ese hecho. Ahora, es interesante porque vamos a suponer, y hablo desde el desconocimiento completo de esto, cuando estás diseñando un edificio, un centro comercial, dejaría fuera a edificios de gobierno porque ahí yo querría creer que esto que voy a comentar estuviera absolutamente considerado, pero ¿quién es en este momento la figura cuando estás diseñando un edificio, una escuela, una casa? ¿Quién es la persona que llega y dice, oye, a ver, tus planos, no veo accesos para personas con discapacidad, sillas de ruedas, además de las escaleras no veo rampas? ¿Quién define esto? Bueno, en la investigación que hicimos al principio de realizar el proyecto, Sí. hay ciertas normas que regulan como el ancho de las puertas y todo. Es muy curioso porque en el metro Sí. hicimos investigaciones y ve que hay para pasar en sillas de ruedas Sí. y no pasaba una silla de ruedas. Ah, O sea, literalmente no pasaba. ¿en Entonces, serio? de hecho, ahí tuve que actuar porque estábamos haciendo la prueba de prototipo y tuve que actuar como de que no me dejaban pasar. Sí. Porque que íbamos a grabar algo, entonces me tuvieron que cargar para tratar de... Bueno, pensábamos que íbamos a pasar normal, pero no pasó Sí. nunca la silla de ruedas. Por Entonces me el tuvieron que- espacio teóricamente designado para ella. Ok, sí, entonces pues, supongo que, bueno, en la investigación que hicimos es un manual completo del ancho que debe de tener Ajá. y como los giros también de cuánto gira una silla de ruedas o cómo debe de tener espacio para girar una Ok, casa, Sí. pero pues comúnmente nunca lo respetamos. Y eso te iba a preguntar, ¿esta regulación hoy la ven ustedes reflejada en edificios de gobierno entonces? Lamentablemente no en todos los edificios. Por Ok. ejemplo, te digo, empezando desde el metro, Ujú. no caben las sillas. Entonces tú dices, se supone que el gobierno es el que regula este tipo de cosas, Sí. ellos son los que tienen que respetarlo Sí. y no lo hacen lamentablemente. Entonces, en este caso, ahora imagínate las empresas particulares, algunos negocios que dicen, hasta cierto punto sí se registran con las normas para poder hacer sus edificios, Sí. pero hay otros que los ponen como casas o los ponen como otro y luego le dan el rol de negocio. Entonces, Es cierto. esa parte no les permite acceder a esas, por ejemplo, esas posibilidades de trabajo, todo ese tipo de cosas. Entonces el gobierno como tal no pone como puntuación en específico con este tema, de regularlo, de ver si en realidad cumplen con las normas. Entonces, en este sus caso... mismos edificios. Sí, Exactamente. Creo que deberíamos expandirlo más, no solamente edificios, sino a toda la vialidad pública. Porque Sí. ¿cuándo ves una rampa en una banqueta? No hay. O sea, literalmente que no se pueden subir las personas en silla de ruedas a la banqueta. O Sí, hay no ni- es común que te las encuentres. Sí, Hay entonces, algunas zonas de la ciudad que las creo que tienen, en realidad pero no la- es el estándar, sí. La ciudad no está diseñada para poder darle una mejor calidad. Este es un gran diagnóstico que nos compartes ahorita. En efecto,
No obstante, ya vemos que hay algunos lugares en donde hay rampas en las banquetas, pero dista mucho de estar presente en toda la ciudad. ¿Qué calificación tendría México como ciudad en accesibilidad y México como país en accesibilidad? Pues en general, Sí. no sé, de No 1 a sean 10 como un barcos, no sean 5, la barcos. verdad. Menos, Como un yo creo. 5. ¿Por qué? Porque actualmente lo están implementando. Correcto, sí. Pero anteriormente en todos los edificios, en todas las avenidas, calles, no lo está. Entonces, el gobierno ahorita sí se está preocupando, pero anteriormente no lo hacía. ¿Por qué? Porque estas personas no tenían como esa voz para decir, oye, ¿y por qué no me haces esto? ¿Y por qué no me ayudas a trasladarme No de escuchaban, manera más que nada. eficiente? O sea, no eran escuchados. Es quizá una de las razones, si alguien de gobierno estuviera a lo mejor aquí invitado en esta mesa, probablemente sería alguna de las razones que podría compartirnos. ¿Es costoso el integrar accesibilidad a los espacios urbanos, a las distintas soluciones de movilidad? Lo pregunto porque estaba pensando, si de todas formas ya estás comprando camiones como los metrobuses, por ejemplo, ¿qué tan grande es la diferencia de que estos ya traigan integrado lo que hemos visto en otros países, no sé ni en cuál, porque lo he visto en la tele, ¿no? Puertas que se abren de autobuses que se hacen de ladito, que baja una rampita, te permite subir la silla o subir a quien tenga una discapacidad sin mayor problema. ¿Es muy costoso eso? Hasta cierto punto sí es costoso y precisamente por eso no lo implementan. Porque Ok. quieren evitarse esa fatiga de decir, bueno, me ahorro este dinero y lo implemento en otras cosas. Ok. Pero lamentablemente quien lo paga es las personas con discapacidad. Entonces sí claro. es bastante, o sea, sí es un tema costoso, por ejemplo, También el en transporte mantenimiento, ¿no? poder ponerle una rampa eléctrica en la cual digas tú, me estaciono, se Sí. sube la persona o Sí. le ayuda a subir, es muy costoso, aunque en otros países ya lo implementaron Sí. inclusive. Y lo está hacen. en clase, digamos, legislado que así suceda, ¿no? Exactamente. Aquí lo frustrante es que sacan 10 taxis para discapacitados, ¿no? En todo. En una ciudad de este tamaño, además costosos, pues no Sí. se siente que a nivel comunicación de lo que el gobierno quiere hacer, pues se está haciendo, pero cuando hablas de la realidad operativa, pues encontrarte uno de estos 10 es complicadísimo. Y aparte- ¿Qué hay en términos de legislación en nuestro país con respecto a accesibilidad? ¿Saben ustedes? Pues considero que no está tan fuerte, o sea, es un tema que pues Sí. debe de ser tratado, pero no es como que sea tan relevante, por lo menos, o no es como un tema que en este momento sea como algo muy grande. Y es terrible porque si el gobierno no lo integra en su operación cotidiana, en sus edificios, y tampoco lo está atendiendo mucho en términos legislativos y abriendo camino como para que cosas que hoy son opcionales se conviertan en el estándar en términos de construcción, de movilidad, de todo esto, está complicado. De nuevo, nuestra heroica redacción nos preparó un reportaje y los invito a que lo veamos juntos para que conozcamos un poquito más acerca de lo que implica una ley de accesibilidad que hay a este momento y regresamos y lo platicamos en la mesa. Para las personas con discapacidad, trasladarse es todo un desafío, un reto que va desde la accesibilidad a los sistemas de transporte y edificios hasta el grave problema de cultura e indiferencia. Por esta razón, desde el 13 de enero de 2017 entró en vigor la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México, que tiene como objetivo el libre tránsito de las personas con discapacidad en el entorno físico, edificaciones, espacios públicos, información y las comunicaciones, incluyendo los sistemas y tecnologías de la información y el transporte. Además, la ley incluye la implementación de programas y acciones que garanticen su movilidad, así como la realización de campañas y acciones de sensibilización. También se establece la creación de rutas peatonales accesibles y seguras para las personas con discapacidad y movilidad limitada. En el mismo sentido, se legisló que todas las edificaciones públicas y de uso público deberán contar con señalización visual, táctil, tacto visual y auditiva, para identificar lugares específicos como planos de localización, sanitarios, elevadores, escaleras o rampas de acceso e información general. Cabe destacar que lo más importante es conocer y hacer valer la ley para así garantizar realmente la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad. Y en este caso además hay que considerar algo que es súper relevante, como pocas veces y como en pocas épocas, esta en particular, la participación de la ciudadanía en la construcción de este tipo de leyes es realmente importante. Los invito a que investiguemos juntos quiénes son los legisladores que están alrededor de esta ley y los contactemos ya sea por redes sociales. Hay que hacer contacto y hay que externar nuestra opinión, hay que apoyarla, hay que corregirla si hay algún aspecto que consideremos que no sea el correcto, pero es importante que participemos como ciudadanos. La idea de que contemos con una ley de accesibilidad se antoja
muy interesante y un buen esfuerzo en términos legislativos. ¿Cuáles son ustedes los retos que ubicarían más importantes en este momento? Si llegáramos a decir, a ver, vamos a solucionarlo rápidamente, pónganme aquí en la mesa, escríbanme en una tarjetita, cuáles son cada quien los 2 temas o el tema que consideran el más relevante para que se diera un paso enorme para empezar a solucionar más rápido estos temas. Para empezar, sería regular que las empresas, también lugares públicos, cuenten con esta posibilidad de poder adaptarse a las personas con discapacidad. Ok. Es decir, que haya una ley en la cual los obligue, porque inclusive instituciones, Ajá. tanto escuelas de gobierno, tampoco lo tienen. Entonces, Ok. personas a lo mejor que no pueden acceder a una escuela particular, dices, tus niños, jóvenes, no pueden tampoco hacer una vida estudiantil completamente. Claro, Te digo porque claro. lo hemos visto como estudiantes, Ajá. hemos visto este tema que inclusive tenemos que apoyar a nuestros compañeros Eso te iba a preguntar. para poderse trasladar, para subir un salón. Un Ok. salón que dicen, todos tenemos derecho a la educación, pero yo creo que si tenemos el derecho, también el gobierno tiene la obligación de poner esa accesibilidad para las personas. Y lo mencionas, me parece que en un orden muy justo y correcto. Derechos y obligaciones. Y en este sentido, en términos de obligaciones, ya mencionamos a las empresas, que además quisiera preguntarles, ¿consideran ustedes que esta tendencia que de unos años para acá ha venido creciendo de adoptar compromisos de responsabilidad social empresarial han dado buenos resultados? Es decir, las empresas están considerando más cuestiones alrededor de su misión específica de trabajo, como que el entorno sea accesible y grato, que se trate bien a los empleados, inclusivas, sustentables, sostenibles. ¿Está sirviendo en el caso de la accesibilidad este tipo de tendencias? Como tal, las empresas no lo han hecho. Tal vez tocan el tema porque, por ejemplo, hay muchas campañas en redes sociales, en diferentes medios de Ajá. comunicación que dicen, ayúdanos con personas con discapacidad a tener mayor accesibilidad, pero lo hacen más por el tema de decir, soy una buena empresa y que la Sí. gente me vea como eso. O sea, es más de dientes para afuera de repente, Exactamente. ¿verdad? Se ve muy bonito en un post, en un Twitter, decir que estamos por la inclusividad y estamos por apoyar a personas con discapacidad con las mismas oportunidades de trabajo, pero de eso a que nos digan, miren de cuántos entrevistados, cuántos se han quedado chambeando, la realidad entonces es distante todavía. Exacto. También considero que depende de la empresa que sea. Hay empresas muy buenas que tal vez sí les preocupa un poco más, tal vez ONGs o que sí sean muy concentrados en eso, y hay otras que, pues desgraciadamente no. Creo que es también ambiguo, o es como, depende de cada empresa. ¿Hay alguna medición, hay algún tipo de límite que tiene uno que tener en términos de algún padecimiento para ser considerado discapacitado? ¿Cuándo eres un discapacitado? Para efectos de lo que estamos platicando. Pues, por ejemplo, cuando en sí te limitas a hacer las cosas cotidianas, por ejemplo, algo tan sencillo, discapacidad visual. Usar lentes, eso es una discapacidad. Yo Entonces, hoy califico como discapacitado. Calificamos Sí, como todos. discapacitados esta mesa. exactamente, porque tenemos esa deficiencia de poder ver de una forma adecuada como lo hace la demás gente. Sí. Entonces, que no usa los lentes. Entonces, Ok. en este caso, desde ahí empezamos. Cuando tienes esa limitante para poder hacer lo que en tu vida cotidiana hace una persona que no tiene ningún problema. Ok, la imposibilidad o el requerimiento de algún tipo de apoyo externo para poder hacer, como cualquier otra persona completamente saludable, algún tipo de actividad, no importa cuál. Exactamente. Ok. ¿Cuáles son las discapacidades más presentes hoy cuando hablamos de problemáticas en términos de diseño urbano y de espacios y accesibilidad? Pues considero que más la visual y también la de las sillas de ruedas, porque pues las personas que no pueden moverse tan fácil, porque Ok. pues en el metro pues no hay elevadores, y también para visual pues no hay comúnmente las guías que están en el suelo para poder Sí. guiar a las personas en todo el andén, y en toda la ciudad pues cómo te vas a guiar para No moverse de un sabía, lugar a hay otro. guías en el suelo Sí, son como líneas amarillas que puedes pasar, Sí. bueno, que pasa como el bastón que traen, con el bastón y el Exacto. bastón les ahí permite. pueden guiarse. Se van identificando. Entonces siento que esos dos problemas son los más grandes. Ok, no están hoy en todas las líneas del metro. estas En las guías, la mayoría Sí. sí, pero pues Ok. hay veces en que no están tanto. Pero pues en la ciudad no hay nada, entonces ¿cómo te Sí. puedes guiar en toda la ciudad saliendo del metro? Sí, más bien es en las nuevas estaciones del metro en donde sí me parece haber Sí, visto estas guías. Exactamente, porque fuera de eso no existen. Entonces es el limitante para las personas, por ejemplo, que no pueden ver, discapacidad visual, ¿cómo pueden trasladarse? Tienen que
ahí vamos, tienen que depender de alguien, sí. un familiar o alguien que diga, oye, ¿sabes qué? ¿Por dónde me voy? ¿Puedo Cruzar pasar? una calle, un Exacto. semáforo. En avenidas grandes sí existe la posibilidad de semáforos que tienen el sonido para Sí. poder cruzar. Sí, Pero- Reforma, cada calle es por el estilo, exactamente, claro. pero claro. en escasos lugares, por ejemplo, te vas Sí. a la zona céntrica, pero te vas fuera de, entonces no hay nada, ningún recurso que te pueda ayudar para decir, paso Ni o no siquiera paso. el centro histórico tiene estos semáforos. ¿es cierto esto? Exactamente, entonces tú dices, ¿cómo le hacen? Ese es un reto que para uno dice, no, pues como si nada yo paso, pero para ellos es, si me cruzo me pueden atropellar o no. Entonces, Claro, y además esto implica que la problemática en términos de discapacidad y de accesibilidad se hace más compleja de resolver. Es decir, entonces requiero un binomio, ¿no? En todo caso, para traer un perro que me eche una mano para ir y venir, pero eso tiene un costo que si tuviéramos soluciones de accesibilidad, yo podría prescindir de ello. Se complica mucho la vida de alguien con discapacidad Sí, exacto. desde estas consideraciones, ¿no? Sí, también en cuestión de movilidad, o sea, es muy diferente a una persona que tiene dinero y se puede comprar una silla de ruedas eléctrica Ok. que cuesta mucho, ¿Ok? a una persona que no tiene y pues Sí. se tiene que comprar o le regalan tal vez una de alguna fundación y pues con esa tiene que estar por siempre. Y aparte de la Curiosamente, incomodidad, además, en muchos de estos lugares públicos, metro, por ejemplo, no te dejan pasar. exacto, o sea, no puedes pasar ni siquiera. exactamente, en el metro, por ejemplo, vimos esa, como dice mi compañero de ahí, sacamos nuestro proyecto como tal, Sí. porque vimos esa carencia. Había a lo mejor salvaescaleras en algunas estaciones, pero no Sí. servían. Había elevadores, pero según estaban en mantenimiento, pero ese mantenimiento duró años. Sí. Años, no días, meses, no años, sino... Sí. Entonces, las personas, ¿cómo se trasladaban? ¿Cómo bajaban una escalera? ¿Cómo lo hacían? Entonces, Y todos hemos visto a alguien que es cargado en escaleras del Exacto. metro para poder llegar de un lado al otro sin mayor problema. Quisiera preguntarles, y vamos a hacer un corte, pero les pido que la respuesta me la aguanten justo para regresando del corte. ¿Tendría que entonces en realidad el gobierno ponerse mucho las pilas para acelerar las adopciones que se dan en términos de apoyar accesibilidad? Las empresas tendrían que cambiar su actitud, que calificaríamos un poquito de hipócrita, como medio de falsa. ¿Qué sería lo que ustedes escogerían comenzar cambiando? Y a partir de ahí platicar el proyecto que da lugar a ustedes y a lo que están haciendo hoy. Vamos a ver esto, vamos a un corte y regresamos. Ya van a ver, se pone muy bueno. Ahorita uso hasta mi hashtag y todo de regreso, así que vamos y venimos. Regresamos. Continuamos. Y como en todo lo que conversamos normalmente en Generación H, normalmente buscamos varias aristas, entre ellas la de la tecnología. Indudablemente en términos de accesibilidad y el apoyo a discapacidades, han sido beneficiadas por el uso de la tecnología en muchos sentidos. Hay incluso una aplicación que me gustó mucho por lo romántico y poético de la solución. La solución se llama Be My Eyes o Sé Mis Ojos. Y es una solución que lo que hace es una aplicación y que quienes tienen una discapacidad visual se dan de alta como usuarios, como pacientes. Y si están leyendo un recibo telefónico de una carta por el estilo, o están en el súper y quieren escoger o comprar algo en particular, o escoger el color correcto de algo y tienen daltonismo, a través de la aplicación se conectan con usuarios que se dan de alta como voluntarios y se convierten en los ojos de esta persona a través de una transmisión en vivo de video de lo que esta persona está viendo. Entonces lo mismo, le lees una carta o un recibo que le ayudas a seleccionar el color correcto de algo que esté buscando en algún lugar. La tecnología finalmente ha avanzado mucho en términos médicos y cómo podemos ayudar a discapacitados a contar con herramientas que los ayuden a superarla o a prescindir un poco de ello. Y por otro lado, la tecnología también hoy está abriendo pasos y caminos nuevos para construcción, para movilidad, que apoyados por la tecnología puedan funcionar mejor. Y me parece que un poco el caso va hacia lo que ustedes han estado trabajando, ¿no? Platíquenme un poquito del proyecto. ¿Cómo se llama el proyecto que tienen ustedes? el proyecto se llama ChairGoes. En sí consiste en una silla de ruedas eléctrica Ok. que te permite subir y bajar escaleras eléctricas del metro, centros comerciales, aeropuertos, cualquier lugar que cuente con esta herramienta. Escaleras eléctricas. Exactamente, escaleras eléctricas, ya que como la silla es eléctrica, entonces al momento en que vas andando nada más aprietas unos frenos y con eso es más que suficiente para poder
poderte subir y descender en cualquier tipo de lugares que cuente con esta herramienta. Ok. También te permite cargar dispositivos móviles y ahora incluyendo pues el problema de medio ambiente y todo, lo que quisimos fue incluir la energía solar. Entonces, ok. esta silla, aparte de que la puedes conectar en tu casa, cargar toda la noche, cuando vas en la calle, se carga un porcentaje extra dependiendo de la intensidad solar y el tiempo al que la persona se exponga a este. Ok. Entonces, le aumentamos la autonomía de poderse trasladar y no depender hasta cierto punto a lo mejor de un transporte público, porque la mayoría de personas con discapacidad no usa transporte público Sí. porque no puede acceder a él. Claro, subirte y bajarte de un pecero ya quiero ver. Sí. Suena a mala broma. Y eso es lo triste, finalmente, que hoy todavía se siente la distancia importante en este sentido. Cuando comenzaron a desarrollar ustedes el proyecto y consideraron tecnología para implementar la solución, ¿cuáles fueron las otras opciones que pasaron por su cabeza? Pues tal vez son las más costosas de que subiera escaleras normales y todo, pero nos quisimos enfocar a un producto, un desarrollo tecnológico que pudiera comprar cualquier persona y que Ok. pudiera aumentar también su independencia, tal vez no al 100%, pero de manera exponencial. Claro, porque me parece que un reto muy importante de la movilidad tiene que ver justamente con quienes usan una silla de ruedas. Mal que bien quienes traen una muleta, el espacio incluso en términos de anchura se asemeja mucho más en algún momento a lo que alguien que no las usa pudiera adaptarse, al menos Exacto. para pasar así como de Sí, de ladito. ladito. Pero en el caso de una silla de ruedas, se convierte en un reto en muchos casos infrancable. Tenemos un gráfico con unos datos justamente al respecto, ¿verdad, señor? ¿Le parece si los presumimos con nuestros invitados y los platicamos? Los retos que nosotros estábamos listando de movilidad para personas con discapacidad tienen que ver con, uno, la urgencia de eliminar las barreras que limitan la accesibilidad de las personas con discapacidad. Es decir, del otro lado de la silla que ustedes están trabajando está la infraestructura urbana. ¿Qué hace el gobierno para que estos sitios sean más accesibles? Porque de otra forma, pues solo que fuera turbo y voladora la silla, Sí, no va a exacto. pasar por los espacios del metro que estábamos comentando. Exacto. Número 2, las barreras pueden ser arquitectónicas, urbanísticas y de transporte, ¿es correcto? Sí, hasta cierto punto, tocando este tema, puede, pues ahora sí que las barreras que tienes, por ejemplo, las banquetas en Sí. el urbanista. Las banquetas, ya que no todas cuentan con esa posibilidad de tener la rampa. Entonces, ahí se topan con ese problema, esa limitante de decir, ¿cómo subo? Me Sí. tengo que ir ahora sí que por donde van los vehículos. Sí. Y Entonces, aparte, ese es exponerlo a otro tipo de peligros. y aparte en otros países la arquitectura y pues lo que dice ahí del transporte ya está modificado o diseñado para que las pueda cualquier persona subir y bajar el autobús, también hasta Ok. vi un video en donde hay unas pequeñas escaleras, pero les ponen un elevador solo para subir esas escaleras. Y casi podríamos asegurar que en estos países que tú estás refiriendo, eso está regulado. Existe una Exacto. ley que obliga a que existan ese tipo de cuestiones. Y número 3, hasta 1990 se instalaron las primeras rampas y elevadores en la Ciudad de México. Entonces, en realidad, el tema de accesibilidad en la ciudad o en México Es nuevo. es realmente nuevo, es bastante reciente. Exacto. ¿Cuáles son aquellas soluciones que ustedes consideran que hoy pueden ser relevantes para considerar aquí en México? Mira, yo siento que para empezar por el gobierno así como impone impuestos y multas tan grandes por no pagarlos, yo creo que también podría imponer esta ley y decir, si la empresa no tiene accesibilidad para personas con discapacidad, Ok. le pongo una multa. Sí, claro. Entonces, y tan solo ellos mismos, o sea, de ser eficaces con todos sus edificios, con todas las construcciones que ellos hacen como gobierno, Sí. y también meterle un poco de dinero para poderlo mejorar. Por ejemplo, se gastan cuánto en el Metrobús, pero hasta cierto punto no se pueden gastar otra cantidad para poderlos ayudar al metro, a otro Sí. tipo de lugares. Entonces, ese es como que el gobierno tiene que hacer conciencia Totalmente de de acuerdo. que ahora las personas con discapacidad y los jóvenes queremos incluirlos. O sea, no dejarlos a un lado, sino que seamos No. parejos. Además, en el caso del gobierno tienes toda la razón, porque además es particularmente relevante que tiene que ser inclusivo. Es el gobierno de todos los mexicanos, incluidos, por supuesto, quienes tienen algún tipo de discapacidad. No te puedes quedar relegado a obtener un servicio porque no pudiste entrar. Exacto. El número 4 de nuestros gráficos, la Ciudad de México no se pensó para ser amigable con las personas con discapacidad. Bueno, hoy nos queda claro Sí. que la Ciudad de México no fue pensada Para nadie. para muchas cosas, ¿no? Sí. El desarrollo en términos, por ejemplo, de Urbano. automóviles y de la llegada del automóvil como el máximo en la cumbre social, ¿no? Y del éxito. Tienes coche,
eres lo máximo en la ciudad. Hoy vemos las consecuencias que ha estado trayendo y aún así, hoy no hay todavía mucha integración también en términos de accesibilidad para personas con discapacidad. ¿Es correcto esto? Exactamente, no integran ninguna solución básicamente para poder ayudar a estas personas. Digo, hasta cierto punto, si las empresas lo hacen es por el sentido de verme bonito, nada más. Pero el gobierno como tal no los ha impuesto y debemos de empezar desde ahí porque tan solo la Ciudad de México está pésimo. Ahora imagínate fuera de... No, se reduce muchísimo el avance que puede haber en ese sentido. Y número 5, no existe cultura ciudadana, que lo hemos comentado ya a lo largo del programa, para respetar los espacios destinados a las personas con discapacidad. Ustedes particularmente justamente trajeron este ejemplo a la mesa. Te paras con tu coche justo en donde está la rampa, el espacio confinado para bicicletas y estorbamos con una concha que de verdad pone de muy mal humor. ¿Qué podemos hacer ahí al respecto? Mira, desde mi punto de vista yo siento que esto, por ejemplo, en los centros comerciales y todo ese tipo de cosas, también imponer, pues a cierto punto, multas. Las cosas dices, a ver, sabes que estás en un espacio, entonces pues, te voy a imponer una multa porque yo no veo que tengas algún tipo de discapacidad, yo veo que puedes moverte perfectamente bien. Entonces, dejar esos espacios para los que en realidad lo necesitan, no para ti, pero que en realidad se pusieran estrictos, porque hasta cierto punto luego llegan y me estaciono y sin problema ni el centro comercial ni algún espacio de gobierno les dice absolutamente nada. ¿Ustedes considerarían que hoy es más problema o más reto, para verlo en positivo, es más reto el que tiene que haber en términos de la regulación que el gobierno pueda hacer tanto a empresas como al gobierno mismo para impulsar este tipo de espacios que el dinero que costaría llevar esto a cabo? Pues considero que sí, porque se supone que, como dices, el gobierno es de todos, entonces pues, aunque no hay dinero, pero lo podrías hacer, tal vez podrías destinar un poco más de fondos a eso. Y pues más que nada también es la cultura. Los mexicanos, o sea, si ahorita nosotros somos los jóvenes, luego vamos a llegar al gobierno. Depende de nosotros decidir si vamos a gastar ese dinero en una camioneta o en algo que va a valer la pena y va a ayudar a las personas. A ver, acabas de decir algo bien interesante, porque a mí desde el kinder nos enseñan las vocales, nos enseñan a sumar y a lo largo de tu vida académica te enseñan muchas otras cosas, geografía, química, todo esto. ¿Quién nos debería enseñar acerca de accesibilidad, acerca de discapacidad, acerca de cómo convivir y cómo saber ayudar en la calle, por ejemplo? ¿Cuál debería ser nuestra responsabilidad si vamos caminando? ¿Debe uno ayudar a alguien a cruzar o no la calle? ¿Cuándo deberían enseñarnos Pues creo que esto? viene desde la familia, porque, por ejemplo, en mi caso, algunas veces pues te da miedo hasta tal vez ayudar a otras personas porque sabes que te puede pasar algo, ve que en el metro luego si ayudas a alguien pues puede resultar mal. O sea, mi familia tiene esa costumbre, no sé si es buena o mala, de que no ayuda a las personas a veces. Sí. Porque pues es como que te van a decir que estás robando algo o algo así. Entonces creo que toda la sociedad como que se está acostumbrando a no apoyarse entre sí. Sí. Entonces siento que viene desde la familia el poder de decir que ayuda a una persona con discapacidad o sea, en mi escuela ahorita ya hay dar cursos de cómo ayudar a las personas con discapacidad. Pero eso está buenísimo. Sí, exacto, pero o sea, apenas lo están implementando y está muy bien. Pero, o sea, yo desde antes no sabía cómo ayudar a personas. Claro, a mí Y me es pasa lo algo mismo. que, Y pues, seguramente a muchas de las O personas sea, que nos dices, ven va ahorita, una persona y dices, ¿qué hago? ¿Cómo la puedo ayudar? Entonces siento Sí. que también es parte de la escuela, pero también de la parte cultural de México y de cómo podemos ayudar a más personas. ¿deberían las instituciones educativas o el programa más bien de estudios, debería incluir algún tipo de acercamiento a este tipo de temas? Mira, desde mi punto de vista yo digo que sí. Sí, cuando hay una persona con discapacidad, un alumno, en este caso en las aulas, es decir, los de haber compañeros, todos vamos a apoyarlo, vamos a respetarlo. Sí. Si vemos que están en una dificultad, desde ahí les enseñamos. O sea, desde, como dices, desde casa al civismo principio puro, y después, ¿no? exactamente, después en la escuela decir, profesores, hoy sabes qué, apóyalo. Y los mismos compañeros va a llegar un momento y los niños que ya no lo van a hacer porque la maestra se los diga, porque un familiar se lo diga, sino porque dice, a ver, te voy a ayudar porque yo quiero. Además me queda claro que si no te ayudamos, porque así nos lo decían, pues hasta que no nos decía alguien, no llegabas al salón. Exactamente. Entonces, eso es lo que yo siento que también, por ejemplo, en este caso la SEP podría implementar, Sí. que esa educación a los niños desde chicos de ayudar y de incluir a las personas con cualquier tipo de discapacidad, no nada más de movilidad, sino en general. Incluirlos, ayudarlos, apoyarlos y desde niños son los cimientos para que cuando crezcas tú digas, soy una buena persona, un buen hombre y también puedo apoyar a estas personas que lo necesitan. Porque además, algo que es bien importante en esto que tú estás resaltando, Brandon, es que los niños, en efecto,
son empáticos de manera natural, ¿no? El acercarse, el ayudar, el entender, el no discriminar incluso por discapacidad, es natural en los niños. Les vamos creando esas telarañas espantosas en la cabeza de no consideración, de piensa solo en ti. Sí, Vivimos también una sí. época complicada y esto, más que disculpa, es un elemento presente, ¿no? Hay inseguridad en las calles. Pues acercarte a un extraño, hoy es lo primero que le decimos a nuestros hijos Sí, que no hagan, ¿no? Exacto. Jamás te acerques a un extraño. Y menos si esto te puede involucrar en un momento dado en un problema, lo que tú decías, ¿no? Por ayudar a alguien, igual te estabas robando algo. Nuestra sociedad vive tiempos complicados. Sin embargo, nuestra sociedad está conformada por gente y por personas que tienen discapacidades que no se pueden quedar fuera porque estamos asustados, ¿no? Porque es como de, bueno, pues sí, pero yo sigo sin poder movilizarme. De los proyectos que ustedes han podido ir conociendo, además del que ustedes están desarrollando, y ahorita quiero que me platiquen un poquito más al respecto, ¿hay el mismo interés por parte de jóvenes por generar soluciones de este estilo? Sí. Por ejemplo, en mi escuela también está desarrollando algún prototipo de una silla que puede ser guiada hasta con los movimientos del cuello. Ok. Entonces, también la implementación tecnológica, no solamente al aspecto de ganar dinero, sino al aspecto de mejorar la calidad de vida de las personas, es algo que ha sido muy importante para los jóvenes. Simplemente nosotros que desarrollamos eso a los 16 años. Ok. Otros compañeros que están desarrollando más aplicaciones, la aplicación que mencionaste Sí. para poder guiarte, Sí, sí, sí. o aplicaciones también. Pues, fui a Monterrey, fuimos a Monterrey y ahí conocimos al chavo que hizo una aplicación para aprender señas, lenguaje de señas. Sí, ok, sí. Entonces nos hemos dado cuenta que los jóvenes están muy interesados en resolver estos problemas de manera muy puntual y de manera muy rápida. Qué bueno, porque estamos hablando ahí de verdadera inclusión social. Y ese es como el tema que creo, por lo que hemos ido platicando, en la que todos debemos concentrarnos. Gobierno, empresas, Exacto. sociedad. Déjenme presentarles un reportaje nuevamente de nuestra H-Redacción. Inclusión, ya estaba yo robándome el concepto, señor, le ruego una disculpa. Accesibilidad y discapacidad. Vamos a ver este tema un poquito más a fondo y regresamos para seguir platicando con nuestros invitados. ¿Cuánto te tardas en llegar a tu trabajo o escuela? ¿Qué pasaría si tuvieras que hacerlo usando muletas o en una silla de ruedas? Seguro que no te resultaría nada fácil. Aunque en la Ciudad de México existe la Ley de Accesibilidad para Personas con Discapacidad, que desde el 2011 exige que todas las dependencias, edificaciones, empresas constructoras y transporte público creen infraestructuras para estas personas, la realidad es muy diferente. Tan solo en la Ciudad de México viven 482,000 personas con discapacidad que necesitan transportarse a su escuela o trabajo y para quienes es de mucha importancia contar con rampas y elevadores. Sin embargo, día a día se encuentran con las aceras invadidas y la indiferencia de la sociedad. Si bien en transportes como el Metrobús y el metro se han implementado elevadores o guías para personas con discapacidad visual e incluso existen taxis preferentes, otros medios como los camiones y combis aún carecen de una estructura que permita a personas con alguna discapacidad trasladarse con sencillez. Y la verdad es que me da mucho gusto. Es más, por eso nuevamente, después de que vean las redes sociales que tenemos en pantalla, superen eso, novatos. Porque la solución de la que estamos platicando el día de hoy y que amablemente nos traen nuestros invitados está justamente orientada para fungir incluso como un lazo entre las soluciones que la sociedad civil, los jóvenes apoyados en innovación pueden acercar y el otro lado que es un poquito un amable coscorrón al resto de las partes involucradas para decir, a ver, oigan, jóvenes, estamos haciendo nuestra parte, pero gobierno, tienes que legislar, tienes que regular, tienes que tocar las ventanillas de todos para decir, oigan, no se hagan patos, necesitamos que cambien las cosas ya. Y por otro lado, empresas, necesitamos que menos tweets, más contrataciones. Está muy bonito hablar del tema y vemos que sucede mucho así, pero la realidad es que si no están siendo considerados gente que tenga discapacidad, es importante que sí comience a suceder en las empresas. De otra forma, el trabajo triple hélice no funciona. Es sociedad, gobierno y empresarios en este sentido. ¿Cómo se da, platícanos, Brandon, el momento eureka en el que ustedes dicen, sí, ¿sabes qué? Es una silla de ruedas, es eléctrica y debe poder adaptarse a la silla, a las escaleras eléctricas que hay en distintos lugares en la ciudad? ¿En qué momento llegan ahí? Mira, como tal, en una ocasión saliendo de la escuela íbamos al metro.
nos tocó que Alejandro y yo y otros compañeros vimos una persona con discapacidad que no podía bajar. Entonces las escaleras eléctricas estaban sirviendo perfectamente bien a un costado, pero nosotros preferimos bajarlo por las escaleras normales. Y en eso estuvimos pensando, no, pues qué difícil ha de ser para la gente, ¿no? Sí. Imagínate, si ahorita para él es difícil, para los demás cuando quieren transportarse. Claro. Y quisimos, y le comenté, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo adecuamos a lo mejor a algún tipo de escaleras? Y él me dijo, sí, a las eléctricas, vamos a hacerlo. Y empezamos a realizar esos experimentos con una silla de ruedas normal. Sí. Pero también tuvimos muchas limitantes porque como no se permite como tal subir una silla de ruedas escaleras eléctricas, entonces fue mucha limitación para nosotros el poder hacer las pruebas, tan solo ni en el metro ni en centros comerciales se permite que se haga así, ¿correcto? Exactamente, en ninguno de esos lugares se permite hacer este tipo de cosas. Ajá. Y cuando nosotros queríamos probar, pues no nos lo permitían para poder continuar nuestro desarrollo. Sí. Qué interesante está eso está muy bueno, eso está muy interesante. ¿Cómo lidiaron? Porque cuando empezaron a platicar en el programa de la silla de ruedas para escaleras, una de las primeras cosas como de ñáñara que dan es el diámetro que tiene la llanta. ¿Qué tanto es fácil o no irse para atrás? ¿Eso fue algo que analizaron? ¿Qué tantos retos en ese sentido? ¿Cuáles son los retos con los que se han encontrado? En el aspecto de diseño nos tardamos un poco en realizarlo. De hecho, realizamos 2 prototipos. El primero era un prototipo enorme que pues no cabía de manera tan segura en la escalera eléctrica. Sí. Pero seguimos desarrollando, reducimos el diámetro de la llanta y ya cabe exactamente bien y perfecto en la escalera eléctrica. Más que nada pues es un tema ingenieril y pues de diseño. Y pues estarnos matando día y noche en el desarrollo del proyecto, en desarrollo de CAD, que son como con computadora. Sí. Los hacemos en computadora, hicimos pruebas ahí. Y después lo llevamos a la realidad. Y todo eso, entonces más que nada fue pues estar pegado ahí todo el tiempo y prueba y error, como cualquier proyecto. Y un problema también muy complicado que tuvimos fue la ayuda económica. Porque hasta cierto punto las personas que nos apoyaron fue nuestra familia. De poco en poco pudimos hacerlo porque pues, como tal, uno le decía, quiero hacer una silla que haga esto y decían, estás loco, ¿cómo lo vas a hacer? Los mismos maestros te decían, en verdad, también. Amigos, y pues decías tú, sí, estoy loco, pero lo voy a hacer, vas a ver cómo sí. Y afortunadamente conseguimos realizarlo, pero sí tuvimos mucha limitante en la parte económica para poderlo hacer. También considero que es importante que pues, sí nos apoyaron también muchos profesores. Recuerdo que pues lo dibujé, la primera vez que dibujé un prototipo en papel, de hecho yo todavía lo tengo de recuerdo. Se lo enseñó una profesora y me dijo, pues está muy bien y ahora pues me llevo con otro profesor. De hecho pues le agradecemos también a ese profesor que nos haya apoyado y pues a toda la familia que nos estuvo apoyando en el momento. ¿Consideran que es curioso que una vez que va pasando un poco el tiempo, es decir, hoy que pueden recordar a estos profesores o compañeros o familiares que dijeron, estás loco, y pueden recordar a aquellos que dijeron, oye, esa es buena idea, a ver, vamos a verlo, yo te llevo, yo te conecto chécate esta información. Es curioso cómo hay que agradecer normalmente, y lo quiero compartir justamente con nuestra audiencia. ¿Qué opinan ustedes de esto, el compartir y agradecer al final a quienes te dijeron que no, que te ayudaron como a determinarte más y decir, ya me picaste además el botón del cómo que no y cómo que estoy loco? Y agradecer obviamente a la gente que los ha ido apoyando. Dentro de este aprendizaje, ¿cuáles han sido estos aspectos que a través de la prueba y error resultan relevantes para ustedes? Pues creo que el principal es no darte por vencido, porque si te das por vencido, pues ya valiste. Entonces, o sea, a veces la familia igual me decía que no se podía, pero más que nada es hacerte de los oídos sordos y tú seguir adelante. O sea, y pues rodearte de personas que te pueden apoyar. O sea, afortunadamente Brandon es de los mejores amigos y casi mi hermano, que puedo decir. Y me apoyó y nos apoyamos todo en lo que queríamos, en todos los proyectos. Si no hubiera sido por el conjunto, el ímpetu que tenemos de realizar esto, pues no lo hubiéramos podido hacer. Y me da mucho gusto eso, porque además normalmente parte de lo que nos están compartiendo hoy es lo que le da sabor rico a los proyectos. Exacto. El que se sufrió, el que se pasó un rato no tan grato y al final del día está avanzando. Nos prepararon, y voy a volver a usar, ahí aplica 100% el hashtag, superen eso, novatos, pero Chairgoes además nos hizo el favor de prepararnos un video reportaje para poder conocer mejor el proyecto. Vamos a verlo y regresamos, porque además en los mensajes que están compartiendo en redes sociales, varias preguntas para ellos ya muy específicas que queremos compartirles. Vamos a ver esto. Somos estudiantes del bachillerato y siempre nos ha llamado la atención el mundo del emprendimiento. Lo más difícil ha sido demostrar el gran impacto de la Chairgoes. Chairgoes es una silla de ruedas que ofrece movilidad e independencia a personas con discapacidad.
Comenzamos a buscar incubadoras de alto impacto para desarrollar más el proyecto. Es así como llegamos a Angel Ventures, para buscar una inversión segura y rápida. Permite al usuario bajar y subir escaleras eléctricas sin ayuda de un tercero. Es práctica, segura e innovadora. Lo que queremos es tratar de ayudar a la gente a que recuperen un poco de la movilidad que han perdido. Cuando empezamos a trabajar en el proyecto hace 3 años, nadie creía en nuestra idea. Las únicas personas que creían eran nuestra familia. Ellos fueron nuestra primera forma de inversión. A futuro nos vemos como una empresa internacional que sería innovadora en sillas de ruedas, mejoraría la calidad y aspectos ergonómicos que necesitan las personas con discapacidad. Teníamos que cambiar las cosas. ChairGoes es una silla de ruedas eléctrica que está diseñado geométricamente para subir y bajar escaleras eléctricas sin necesidad que el discapacitado necesite ayuda de un tercero. Lo que hace tan especial a esta silla es que el diseño te ayuda a bajar la escalera eléctrica con el simple y sencillo paso de accionar el freno de balata que está en la parte delantera de la silla. El objetivo principal de la campaña es reunir el dinero suficiente para desarrollar y construir un prototipo comercial de la silla. Se busca dar el primer paso para consolidar una empresa de innovación tecnológica cuyo primer producto será ChairGoes. Para eso te necesitamos a ti. ¿Y ya vieron por qué el uso de mi hashtag favorito y por qué es mi hashtag favorito? Al final del día, superen eso, novatos. Pero se trata justamente de encontrar, y eso es lo que nos gusta del programa, y de los invitados particularmente, encontrar estos espacios en donde la innovación permita crear soluciones que están fuera de la caja del siempre se han hecho así las cosas o nunca se habían hecho así las cosas, ¿cómo vamos a cambiar? No, al contrario, justamente se trata de buscar aquellos espacios y soluciones que no habían sido considerados hasta que llegan jóvenes como nuestros invitados y nos ayudan a encontrarlos. Dentro del aspecto del desarrollo del proyecto, ¿dónde consideran que se encuentra hoy? ¿Cuál es el estatus que tiene el proyecto? Mira, estamos desarrollando el último prototipo, ya viendo las necesidades complejas y todo, ¿Sí? para poder salir a la venta como tal. Ok. Entonces, ahorita lo que estamos buscando es la posibilidad de inversión, la posibilidad de alianzas, para poderlo mejorar todavía más, meterle más tecnología, Ok. pero la funcionalidad ya está al 100% para poderla utilizar. ¿Cómo están ustedes lidiando con el hacer un producto que es técnicamente sofisticado, pero que sea lo más accesible en costo posible? Estamos tratando de algunas partes reutilizarlas, precisamente también para generar ese qué cambio, buena idea, ok, reutilizarlo para poder hacerlo más barato, bajar el costo lo más que se pueda, y también queremos hacer que el proyecto sea a tu posibilidad económica, o sea, poderle meter cosas adicionales a como tú lo puedas pagar. Eso está bueno, eso está bueno. Además de agradecerles el que nos acompañen y que nos permitan conocer avances y proyectos como el que tienen ustedes, ChairGoes, ¿cuáles son las redes sociales donde podemos contactarlos? En Facebook nos pueden contactar como ChairGoes MX y ahí podemos contestarle cualquier pregunta con respecto a la silla. Ok, esto es importante. Y finalmente, ¿cuál es el consejo en modo Twitter de 140 caracteres? Nos queda escaso minuto de programa. ¿Qué le recomiendan a los jóvenes que los están viendo y las jóvenes que los están viendo en este momento y dicen, oye, yo quiero estudiar algo similar, yo tengo una idea parecida o que podría adaptar? ¿A dónde acercarse? Pues más que nada nunca rendirse y pues seguir tus sueños, porque pues no sabes hasta dónde vamos a llegar Eso es todo, o van a maestro. llegar. Muchas gracias, Alejandro. Y también pues seguir adelante a pesar de las críticas y todo. Sí. Darle duro y si tienes una idea, aferrarte a eso. Como los tres lo hicimos, junto con mi compañero que no está aquí, es Sergio Bustos. Sí. Pero en general los tres nos aferramos a esto. Un saludo a Sergio. ¿Cómo que no lo hacemos? Y aquí está. Muchas felicidades. ¿Puedo tomarme una selfie, señor? Muchísimas gracias. No se levanten, yo me acerco para acá con ustedes. Nos tomamos nuestra super selfie que compartimos en las redes sociales de Heraldo TV. Ahí estamos. Y con esta selfie, además yo de agradecerles a ustedes la oportunidad de acompañarnos y platicar con nuestra audiencia, los invito a que continúen disfrutando de la programación que tiene Heraldo TV para ustedes. Trend, el noticiero, la mesa política, Meme News, que tienen para ustedes preparado el día de hoy, información que les va a encantar y van a disfrutar muchísimo. Y les recuerdo, estamos también en radio. Soy Emilio Saldaña, El Pisu. Esto fue Generación H y es un placer poder convivir con ustedes. Muchas gracias.
¿Existe vida en Marte? Hemos escuchado hablar